Hay muchísimos jueces que sí, lamentablemente se venden, que pues te compras para que la investigación ya no avance, que se pierda la carpeta. O sea, las mujeres tienen un problema muy serio de acceso a la justicia en México. Creo que ese ha sido el gran problema. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en A las 8 con Leti Torres. Y esta noche me da muchísimo gusto saludar a alguien que seguramente usted ya conoce porque anda en todos lados, muy activa en todos los medios de comunicación, lo cual además me da muchísimo gusto porque promueve uno de los problemas que más nos ocupan en la actualidad y que ahorita ella personalmente nos va a platicar. Está con nosotros Marisol Calva, quien es directora de vinculación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado. Marisol, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta de estar contigo, Leti. Gracias por invitarme al programa. Me siento feliz de compartir esta noche aquí los micrófonos contigo y pues siempre muy guapa y talentosa. Ay, qué amable, gracias. Oye, nada más habíamos compartido micrófonos en temas políticos. Sí. Oye, pero hoy vamos a hablar de varias cosas, pero como lo decía yo al inicio de esta entrevista, Marisol, eres una, pese a tu, y no digo pese en el mal sentido, sino eres una mujer muy joven, pero que tiene muchísimos años luchando por el tema de la igualdad de las mujeres. ¿Cómo empieza Marisol Calva con este tema? Pues mira, era un gusanito que yo siempre traía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los gusanitos uno los trae por alguna razón. Yo creo que sí, el ejemplo en mi casa, o sea, mi mamá siempre fue, es una mujer muy echada para adelante, ella siempre, mi papá igual, pero mi mamá siempre dándonos como ese ejemplo de mujeres trabajadoras que luchan, que se defienden, y yo la veía a ella y pues los niños crecen con el ejemplo. Yo creo que ella fue un gran referente para mí. Y a partir de ahí, pues el tema de la política siempre había sido un tema de interés, no de las mujeres en común, hablo de mi generación, ¿no? A las mujeres de mi generación, como que, pues no era un tema que les gustara tanto. A mí sí, o sea, yo quería estar en el consejo universitario, quería participar en las campañas, mi servicio social, o sea, toda esa parte como que ya tenía muy previsto que eso me gustaba. Y una cosa llevó a la otra. En la pandemia, pues entre que decía, ¿qué hago? Estaba pues aburrida, sí estaba con mi hija y todo, pero pues decía, ¿qué más? Y descubro ahí como la plataforma de TikTok, que era como que pues para pasar el tiempo en lo que salíamos del encierro. Y ya en ese momento a mí me gustaba mucho leer, siempre me ha gustado leer. Mucho teoría de género, feminista, estudios de las mujeres, referentes en diferentes temas, y me gustaba muchísimo. De hecho, uno de mis libros favoritos, que ahora Netflix está haciendo serie, es Mal de Amores, y justo habla su protagonista Emilia Sauri. Es la que se está haciendo aquí en Puebla, esa. Su protagonista Emilia Sauri era una mujer pues que era transgresora a su época, ¿no? Entonces yo decía, ay, wow, ¿no? Padrísimo, como que esas cosas me inspiraban. Y en la pandemia empiezo a hacer videos en TikTok para como compartir esto. Y pues ahí empezó como que a identificar, ¿no? Seguidoras, seguidores que les gustaba el contenido. Y dije, bueno, pues esto está bien, me gusta, es entretenido y además genera como un aporte a quien lo está viendo. Y pues ya, o sea, eso fue como en el tema del activismo digital, que es una plataforma que yo mantengo. A la fecha, la verdad, ha crecido mucho y sin el ánimo de decir quiero crecer, o sea, ha sido pues, orgánico, ¿no? Ahorita llevo más de 100,000 seguidores ahí. Y el tema del activismo fuera de, ya en el tema pues del territorio, yo me articulé con compañeras también durante la pandemia, un poquito antes del encierro salimos a marchar en esa marcha gigante en Puebla. La histórica, marcha, porque sí, además jamás se había hecho el 8M, si bien venía siendo una fecha que se intentaba posicionar para darle visibilidad al hecho de la violencia que, hablo a título personal, quienes la hemos vivido, es terrorífica. Sí. Pero que fue una marcha que se convirtió verdaderamente ya en un precedente para el Estado de Puebla, sí, y posteriormente para otras entidades, Marisol. Totalmente, Leti, le llamaron la primavera de las jacarandas porque se inundó el Boulevard 5 de Mayo de mujeres de todas las edades, moradas, ¿no? Todas moradas. Moradas. Y pues a partir de ahí, bueno, viene el encierro, pero nosotras ahí no paramos porque traíamos el tema de la despenalización del aborto, traíamos un número muy crítico. ¿Cómo costó? Mucho. ¿Cómo
Años. costó. Años. Que se acaba, bueno, lo vi hoy en las noticias, por la mañana, Campeche. Sí. Felicidades a Campeche que ya se sumó y ya es el estado número 22. Sí, Fíjate. 22. Bueno. Pues en esa época, yo me refiero mucho al tema de la pandemia porque ni la pandemia paró el activismo feminista, fue cuando más se incrementó. Y además, permíteme dar un dato, digo, por si no lo sabe, fue en la pandemia en donde el incremento en la violencia familiar en contra de las mujeres, de los hijos, entre la familia, por esta convivencia 24/24, a la cual no estábamos acostumbrados, subieron los números de una manera escalofriante. Así es, antes de la pandemia había estudios que decían, no, pues es que los agresores de las mujeres están en las calles, no salgan vestidas así, no salgan tan noche, no sé qué. Viene el encierro y como bien comentas, los números se disparan tanto de violencia familiar como de embarazos no deseados, porque había violencia sexual en las casas por parte incluso de padres, de abuelos, de tíos hacia niñas, adolescentes. Y bueno, pues todo esto genera que empiece la nueva narrativa. El agresor de las mujeres regularmente está en casa, en su círculo más cercano. Un dato que nos cuesta mucho creer como sociedad, Marisol. O sea, y es real, que quienes nos dedicamos en tu caso al activismo y yo al periodismo y investigación, o sea, verdaderamente cuando una menor te dice que fue abusada de alguna u otra manera por su tío, sí, los papás generalmente dicen, no, sí, ¿cómo crees? Estás confundida. Y eso es, de veras, póngale mucha atención, hago este paréntesis a sus hijos, si le dice que no quiere estar con una persona, por algo ha de ser, no lo permita y después vaya usted investigando las razones. Totalmente, así es, el tema de los famosos secretos de familia, ¿no? Eso que se toleraba era como primero la familia, ¿no? A ver, hay que creerle a los niños y hablar mucho con los niños y las niñas de la importancia de establecer estos límites, que nadie puede tocar sus cuerpos, ni en juegos, ni en nada, aun cuando sean sus familiares. Pero justo esto que ocurrió en la pandemia, por ejemplo, hizo que la ONU emitiera un protocolo de aborto seguro en casa, pues para que las mujeres que tuvieran estos embarazos no deseados pudieran interrumpirlos, incluso con medicamentos que pues se pueden acceder todavía, porque ya los quieren limitar en Estados Unidos, como el misoprostol y la mifepristona. En México todavía no ocurre eso, de hecho hay más apertura por la despenalización que ya ha tenido esta marea verde. Y bueno, pues en la pandemia esto fue lo que ocurrió. Nosotras, a través de la articulación de la campaña por el aborto legal, que éramos varias organizaciones y colectivas, trabajamos muy duro con diputadas en mesas de trabajo que traíamos los cubrebocas, pero ahí estábamos trabajando las iniciativas que fueron finalmente las que se aprobaron el año pasado en julio. Entonces, ese tema, la verdad, pues el de las marchas, las mesas de trabajo con tomadores de decisiones, los temas en redes sociales, todo eso, pues para mí fue un aliciente de decir, estoy en el lugar correcto, esto es lo que a mí me gusta, independientemente de mi trabajo. Ha sido, perdón que te lo diga y te lo pregunte tan directamente, que una mujer tan aguerrida y tan comprometida con el tema de estoy en contra de la violencia, estoy a favor del aborto, a la decisión del cuerpo, porque es tuyo y tú decides. ¿Llegaste a ser víctima de violencia, Marisol? Pues de diferentes tipos de violencia, sí. Por ejemplo, violencia política. Yo fui candidata muy chiquita, ¿no? En 2018, y yo ya era mamá. Mi hijita iba a cumplir 2 años. Entonces, yo iba a las casas en las colonias del sur y había gente, había mujeres incluso que me decían, ¿tú qué haces aquí de chismosa? Vete a cuidar a tu hija, ¿no? O ¿por qué traes a tu hija? O cosas así. Y esa parte era como fea, porque a mis compañeros hombres no se las decían y estaba horrible, ¿no? O en violencia digital, igual en redes sociales que me estuvieran atacando. Hate. Horrible. El hate no horrible. Está padre, nada no, padre. Está horrible, pero eso la verdad a mí en lugar de desalentarme me hizo decir, no, es que estamos en la lucha correcta porque nadie debería tener este tipo de comentarios por participar en política, por hacer contenido en redes sociales. Esa parte no debería existir y pues es una barrera. Pero existe y no la vamos a poder sí. Eliminar. Por mucha lucha que podamos hacer, te voy a decir por qué, porque somos una sociedad, en cada cabeza es un mundo, y la cultura, si bien va avanzando, yo siempre pongo este ejemplo, va avanzando como cuando un elefante se mueve, que se está moviendo, pero lo ves muy lentamente. Sí. O sea, sí pareciera que ya avanzamos mucho, Marisol, pero la verdad es que no. ¿Cuál es tu análisis actualmente? 2025, inicios de 2025, ¿cómo estamos en el tema de la violencia? Mira, justo eso que comentas me hizo a mí darme cuenta que
necesitaba prepararme todavía más. O sea, que el activismo estaba padre, pero yo necesitaba prepararme más. Entonces yo entré a estudiar una especialidad en relaciones de género en el Centro de Estudios de Género de la UNAM y la maestría en políticas públicas y género en la Flaxo México, porque está muy padre el territorio, pero también necesitas hacer política pública, porque eso de lo que tú hablas necesita catalizadores, o sea, intervenir en acciones de gobierno, en políticas públicas, para que todo esto que se lucha, pero hay mucha resistencia, entre a través de las acciones de gobierno. Para ahorita, 2025, me parece que estamos en una situación grave, o sea, hablo del contexto, por ejemplo, de los estados que tienen alerta como Puebla. La violencia contra las mujeres no ha disminuido. Estas estadísticas que tenemos de 10 feminicidios diarios, 11 diarios, se mantienen. El índice de violencia familiar se mantiene. Las llamadas al 911 por violencia familiar siguen a la alza. Entonces, esto, pues más que decir, híjole, vamos muy mal y cada vez estamos peor, yo pienso, por ejemplo, en el tema de las denuncias, que qué bueno que hay más denuncias, porque eso implica que las mujeres ya están tomando el teléfono y están diciendo, voy a denunciar a mi agresor. Sí, y que las autoridades finalmente no le tengan miedo a las estadísticas, ¿no? Porque de repente por ahí, por el asunto de la estadística de que van a decir que Puebla tiene el mayor número de violencia de género, pues nos va a dejar en mal. No, al contrario, el hecho de que, coincido contigo, haya más denuncias significa que las mujeres somos más valientes y ya tenemos un poco menos de miedo de ir a decir estoy siendo violentada en cualquiera de sus, porque hay varios tipos de violencia. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Violencia física? Violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, violencia vicaria, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia digital. O sea, la verdad es que... Violencia política. Violencia política en razón de género. Hay muchísimos tipos de violencia y también es importante, yo siempre lo digo, es importante que las mujeres conozcan sus derechos, conozcan las formas de violencia que existen, pero también es importante trabajar con los hombres. ¿Cómo sabemos? Porque sobre todo las generaciones, tú eres muy joven, pero por ejemplo, la generación de mi mamá, ¿cómo saben ellas? Nosotros tenemos una mayor conciencia y más acceso a la información porque ya venimos de una generación en donde las redes sociales, el internet y demás. Pero la gente mayor, ¿cómo sabe que es violentada? O sea, ¿cuáles son los tips que tú le podrías dar a quien nos está viendo de, oiga, el foco rojo, ¿te acuerdas? Bueno, no eres muy chiquita, pero había un comercial de se prendía un foco, ¿no? Red flag. La red flag, ¿no? Sí. Bueno, que luego ni las vemos cuando estamos bien enamoradas, muchachas. Sí, ese es un gran tema, ¿no? Lo que nos hace el amor romántico, que también le hace pues a las mujeres adultas mayores, este es un gran tema. Se pensaba, las generaciones más adultas, las abuelitas, que la única forma de violencia eran los golpes, o sea, hasta que te golpeaba, eso sí era violencia, y que era la cruz que te tocaba cargar y que te tenías que aguantar. Sí, o sea, me pega, pero pues ni pex, ¿no? Yo lo elegí, es mi esposo, hasta Es mi cruz. Sí, es mi cruz y como dice, hasta la muerte, ¿no? Sin embargo, también hay otras formas de violencia que son violencia. O sea, el hecho de que, por ejemplo, si eres abuelita y que te digan de que, tú tienes que cuidar a los nietos porque es tu obligación como abuelita. A ver, no. O sea, yo puedo querer muchísimo a mis nietos, pero trabajo es trabajo. Y tampoco se pueden cargar la mano las mamás o los papás. O sea, entendemos la parte del horario del trabajo, pero ya de que me voy a ir a la fiesta y ahí te lo dejo. O sea, esas cosas. Oye, que pasa abuso. Pasa un chorro. Digo, yo nunca tuve abuelos y mi hijo ya la tuve muy añosa, diría una amiga, pero eso podría ser parte de nuestros usos y costumbres, pues claro, voy y te lo dejo. Pero no está bien, ¿no? O sea, también las abuelitas, a ver, pensemos que ya cuidaron a los hijos, ahora cuidar a los nietos, a su edad se cansan, es agotador, se carga la mano, eso ya también es violencia contra las adultas mayores, ¿no? ¿Y eso lo puedes denunciar? No se puede denunciar como tal, el problema podría ser explotación laboral, pero la verdad es que no lo van a hacer. Aquí ya cabe la conciencia en las generaciones más jóvenes, ¿no? Los papás, las mamás. Sí, no sean mala onda y no se pasen de canijos con con los papás y con los abuelos. Claro, o decir así de que, esa abuelita, y dejarla arrumbada al rincón, o hacerle gaslighting, de que estás loca, abuelita, o esas cosas. La verdad, sí existe pues mucho maltrato, así como lo hay contra las infancias, las niñas, las adolescentes, también contra las adultas mayores, ¿no? Vimos un caso que a mí, híjole, fue horrible, de una abuelita, la que la mamá le deja a los hijos, uno de esos hijos tenía discapacidad y el otro tenía un problema con las drogas. Un día en una pasón que se
se da, él llega y apuñala al hermano que no podía caminar y la apuñala a ella. Entonces la señora pues trabajando mantenía a los dos. Ese tipo de cosas que dices, ya las mujeres adultas mayores no deberían estar viviendo ese tipo de acciones, ¿no? De condiciones, de realidades, y eso es algo que pasa en el Estado, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer en caso de que nos sintamos violentadas en cualquiera de estas descripciones que acabas de hacer? ¿Cuál es el proceso, Marisol? Primero, el aceptar que estamos viviendo violencia, porque hay mucha negación. Muchas vivimos en negación de no es para tanto. No, sí es para tanto. Y ahí hacerle caso a tu voz. Gritoneó, pero bueno, es que yo lo hice enojar. Sí, ¿no? sí, no justificar. O sea, el primero, hacerle caso a tu voz interior. Si algo aquí sientes que está mal, está mal. El mantener cerca siempre tu red de apoyo. Muchas de las mujeres que viven violencia en sus relaciones de pareja, ya estén casadas, novias o lo que sea, como que buscan aislarlas, aléjate de tus amigas que son mala influencia, tu mamá es muy chismosa, tu papá se mete mucho, y dejarlas solas, mantener siempre una red de apoyo, amigos, familia, que te puedan soportar si tú te caes, ¿no? Esa parte es muy importante. En casos de que digas, ya esto se está volviendo insostenible, sí necesito apoyo. ¿Corro peligro? Sí, ahí sí existen pues líneas de apoyo, ¿no? El 911, existe también pues en las Secretarías de Igualdad Sustantiva. Nosotros cuando estuvimos, en Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de ese momento, se estableció y se fortaleció mucho un modelo que se llama dupla especializada. Cualquier mujer que llegue a pedir ayuda a la Secretaría tiene que ir acompañada en el proceso de denuncia, de una abogada y de una psicóloga. Y eso es muy importante. Esa dupla es fundamental para poder atender a una mujer en situación de violencia. A partir de ahí, si se decide presentar la denuncia, en caso de que, oye, yo no tengo dinero para un abogado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, tú puedes ir y solicitar, ya que tienes tu estatus de víctima, el apoyo de un representante jurídico que te dé el acompañamiento. Judicialmente, Marisol, tú que estás tan involucrada en esto y en muchísimos casos y que apoyas a muchísimas mujeres incluso sin conocerlas, ¿sí hay una respuesta por parte del Poder Judicial? Nos ha quedado de ver mucho. La verdad es que sí nos ha quedado de ver mucho. No lo digo porque contra alguien en específico. No, o sea, estamos hablando de un poder. El problema es sistémico. El Poder Judicial, creo que la reforma judicial es muy necesaria. Hay muchísimos jueces que sí, lamentablemente se venden, que pues te compras para que la sentencia ya no avance, para que la investigación ya no avance, que se pierda la carpeta, terminan fallando contra el agresor. O sea, las mujeres tienen un problema muy serio de acceso a la justicia en México. Creo que ese ha sido el gran problema. Hemos avanzado en la concientización de los derechos, que el violentómetro, que la prevención, vamos avanzando. Con el tema de la atención, ya se crearon las UDAIMS, ya hay ahora las casas Carmen Cerdán, o sea, todas estas cosas. No, se ha avanzado un chorro, digo, sí. Yo soy mucho mayor que tú y te puedo asegurar que hace 20 años, 15 años, todo el violentómetro, o sea, bueno, no, pero ni de broma, o sea, ni de broma existía. Sí, en esos temas, o sea, es que es un ciclo. La prevención, siento que vamos avanzando, la atención también, el tema de acceso a la justicia, la sanción, es ahí donde nos paramos. A veces las fiscalías, que creo que es el tema que no se ha tocado y debería tocarse en las reformas. ¿A quién le corresponde? ¿A los diputados? Sí, a los diputados, también pues a los poderes, ¿no?, del Estado, principalmente al Poder Legislativo. ¿Qué se necesita hacer? Yo pienso, y es un tema personal, que se necesita fortalecer más a las fiscalías y también establecer mayores mecanismos de control y de supervisión y de revisión. Hay muchos MPs que funcionan con muy poca gente, que están sobresaturados. No, oye, o que el MP o la MP en cuestión, la que atiende, no ayuda, man. Sí. Dices, no, pues si vine a que me ayudaran y resulta que algo también más violentada de cómo llegué. Esa parte que han perdido sensibilidad de tantos casos que ven al día, que ya parece que llegaron a decirles que quieren hacer un contrato de compraventa. Que me chocaron el coche. ¿No? O sea, exacto. Sí. Y esa parte yo creo que es el gran pendiente. Las mujeres todavía tienen pues un problema, ¿no?, cuando llegan a la fiscalía y las revictimizan, cuando llegan a un juzgado. Las revisiones médicas. Las revisiones médicas, los médicos legistas. O sea, creo que por eso el tema de las casas Carmen Cerdán es tan importante, pero si no se llega a sancionar al agresor, pues justo se lanza el mensaje de impunidad. ¿Por qué han crecido tanto los feminicidios y la violencia familiar? Porque hay 10 feminicidios diarios, pero no hay 10 feminicidas en la cárcel, ¿no? O aprendidos todos los días. Claro. ¿Qué está pasando? Pues que hay impunidad. Y cuando hay impunidad, tú das el mensaje de que hay permisividad, que eso se puede hacer porque no pasa nada. Entonces yo creo que pues es un problema sistémico. En esa parte todavía estamos muy débiles. Creo que llegamos al 8M con conquistas. O sea, es la primera vez que vamos a marchar en Puebla sabiendo que el aborto se despenalizó en la entidad.
sociedad. Cosa que aplaudimos Bravo. desde acá, Sí. bravo, porque costó muchísimos años. Más de 20. La despenalización del aborto en Puebla, por las razones que usted quiera, oiga, por procesos electorales, por cuestiones políticas, por cuestiones morales, por usos y costumbres, por el pensamiento general del poblano de hace décadas, sí. ¿no? Nos tienen catalogados como los más mochos del país, Sí. por decirlo menos. Sí, sí. Entonces, bueno, este 8 de marzo va a ser diferente para todas, Sí, ¿no? sí, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos tuvimos una gran victoria, pero no significa que hay para la cosa. Claro. Ahora hay que decir, bueno, está bien, ya se despenalizó, pero ¿cómo están accediendo las mujeres a él? Realmente en todo el estado se puede acceder como ese Porque trabajo. todavía hay médicos que se rehúsan. Sí, ese es el tema. Por ejemplo, en 2021, la Suprema Corte de Justicia determinó una sentencia histórica en la que no puede estar la objeción de conciencia, que es que un médico diga yo no, por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a abortar. Entonces, todas las instituciones que brindan este servicio de acceso al aborto voluntario tienen que garantizar que su personal tiene que haber al menos uno que sea un objetor de conciencia. Entonces, esos temas que son a lo mejor chiquitos, que se pueden pero son tratar, grandísimos. son gigantes, ¿no? Porque, bueno, pues al final pueden facilitar o limitar que una mujer acceda a un aborto. Pero también hay muchos temas pendientes, ¿no? Yo creo que este 8M en Puebla, qué bueno que cae sábado, van a poder marchar muchas más mujeres y esperemos que se inunde. Sí. No trabajamos, ¿verdad, producción? Y pues la mayoría de las movilizaciones van a ser por la tarde, ¿no? En el caso de que trabajaran por la mañana, por la tarde va a haber movilizaciones. Va a haber muchas. Usted Sí. se va a poder integrar a la que más le acomode. Aquí es importante el hacer ver como qué tipos de marchas hay, quiénes convocan, porque también eso es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en la mañana van a marchar familiares de personas desaparecidas con el colectivo Voz de los Desaparecidos y otros colectivos más, tienen una demanda específica. Hay un cronograma. Seguramente lo habrá y si no, pues habrá que generarlo. Sí. Hay otras, por ejemplo, el Frente Feminista Radical, que tienen acciones un poco más pues radicales, más iconoclasia, tienen una postura muy firme sobre el separatismo, 0 hombres en sus contingentes. Hay otras marchas, ¿no? Más por la tarde que dicen, ok, los hombres sí, pero por favor hasta atrás, si quieren ir de aliados, respeten como los contingentes. Hay otras mixtas. Hay mixtas. Hay deportivas, hay actividades También, deportivas. y eso está padrísimo, Leti. O sea, como que el decir, ya no es solo la marcha, no es la única forma de protestar, no es la única forma de posicionarse pues a favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres, como tú decías, las actividades deportivas, hay actividades artísticas, o que si hay mujeres que organizan un espacio de bordado y vamos a hacer un cine debate aquí en todas. su casa. ¡Qué padre! Ahí júntense y suban Sí. la foto a redes. Y también un espacio de autocuidado. Si yo me quiero armar mi tarde de consentimiento con mis amigas, con mascarillas, chick flicks y celebrando que somos mujeres, Oye, también. con unos tragos coquetos, También, unas Leti, agüitas pues de sí. Jamaica. Sí, cosas que no podríamos hacer las mujeres si no se hubiera dado esta lucha feminista hace muchos años. Muy bien, pues Marisol, qué gozada Ay, haberte gracias, tenido en Leti. este programa esta noche. Platicar, por supuesto, de todo esto que hemos avanzado, pero sobre todo platicar de lo que todavía nos falta, que es el punto y el eje central en el que este 8M que se aproxima ya en unos días será responsabilidad y corresponsabilidad tanto no solamente de nosotros como mujeres de seguir exigiendo, sino de nuestras parejas que nos apoyen, pero sobre todo de los poderes que tienen que estar ahí bien pendientes de que esto avance realmente porque dependemos de ellos. 100%. ¿no? Es una lucha de todos los frentes, al gobierno le toca, a la sociedad le toca, a los medios les toca y pues esperemos, ¿no?, alcanzar algún día esa igualdad que tanto anhelamos. Estoy segura que así va a ser. Gracias, Marisol, por Leti, haber muchas estado con gracias. nosotros. Oiga, esto fue a las 8 con Leti Torres, ya sabe, nos vemos a la próxima.